Sí, ese tipo de... ¿Qué opinas de One Piece? No soy tan fan de ese tipo cuando el anime tiene mucha como mucha, no sé, comedia, digámoslo así. Ah, ¿no? ok. No soy tan fan de eso, me gustan más los darks, Oh, claro. claro. Pero no está mal tampoco, o sea, está bien. Claro. Claro. Ahorita que me pusiste a pensar, cuando uno dice anime, bueno, al menos ahorita me acabo de dar cuenta que yo lo tiendo a generalizar. Ajá. Pero me olvido que hay ciertas clasificaciones internas ahí. Sí, Por claro. ejemplo, Dragon Ball no es lo mismo que Bleach. Claro, no. Ni tampoco igual a Cowboy Bebop Ajá. o Afro Samurai. ¿Has visto Afro Samurai? Ese también Es es mi favorito. puto Uno. crack. Sí. Algo que no es anime, o no sé si es anime, pero has visto esta producción de Gendy Tartakovsky, Samurai Jack. Una producción Samurai de Jack, Cartoon sí. Network. Sí, es como tiro anime, pero sí, no Pero sé no es tampoco anime. Ajá. No sé si es anime, la verdad. No sé la verdad tampoco, pero sí está buena. Pero es bacanísimo porque es en 2D Sí, y en tiene 2D. full efectos loquísimos. Sí, está buenísimo ese tipo de animación. Sí, Pena. por ejemplo, esa vaina ahorita me acabo de dar cuenta que lo consideraba anime. Ujú. Pero no. No, claro. Sí, qué interesante, loco. Hasta ahorita has llevado 2 años haciendo Ermitaño, loco. Ujú. En esa experiencia creativa, porque te has presentado o sea, de todas las producciones que has presentado, incluida tu gestión en Ermitaño, Ujú. ¿qué perspectiva puedes tú tener del contexto creativo común que hay ahorita? Y me preguntas desde el punto de vista de ermitaño, así como un estudio de grabación, así como No, o sea, Ermitaño Records, o como ermitaño como artista personal. O sea, te pregunto a ti, Ajá. ya que tienes el punto de vista desde Ermitaño. Ah, ya. Desde ermitaño como estudio. Ajá. Sí. O sea, claro, bueno, ya, pues empezó el 2012 el ermitaño. Entonces, sí, ya llevan ya casi 10 años. ¿Ya? Entonces, la perspectiva ha cambiado. Desde que empezó era una cosa, ahora es totalmente otra. O sea, fuera de los cambios obvios de la pandemia y etcétera, ¿no? Ha cambiado la civilización desde ese entonces, ¿no? Desde pre-2012. Claro, ya es otra cosa ahorita. Totalmente otra cosa. Se basan las producciones musicales y todo en otras cosas. De ley. Y entonces eso, yo he tenido, sí, se puede decir la suerte de estar ahí, aparte de produciendo y de haciendo arte, he estado ahí en las trincheras, como le dicen, viendo a los músicos también crear obras y ver las dificultades reales, ¿no? Que todos así coincidimos de qué es hacer música y sacar una producción hoy en día, ¿no? O sea, Claro. y eso te digo, como ha ido cambiando las reglas. Cuando recién empezamos en el 2012, el Instagram todavía no era el amo y señor No, pues. de las redes, ¿no? Y era otra cosa, era más Facebook. MySpace. Tenías más como, SoundCloud. y era más para invitar a conciertos y hacer los eventos, y De si ley. al evento tenía 1000 personas, entonces te van a ir 800 personas, y todo era un cálculo así Antes hasta súper para hacer un chistoso, evento, ¿no? la impresión de los flyers y Claro, todo eso. claro. Sírvete, brother, Sí, por favor. gracias. A tu gusto. Chuta, que claro, sí te cacho a qué te refieres y lo bueno es que esa apreciación que tienes marca una situación temporal. Sí. Sí te cacho más o menos a qué época te refieres y más que todo se evidencia esa transición que hay en la expresión musical hoy en día. Claro. ¿Sabes algo que me ha sorprendido? La nueva inserción de varios objetos no convencionales y a considerarlos como instrumentos musicales. Ujú. Por ejemplo, algo que tú haces con los gemelos Bernoulli, Ujú. me parece súper interesante, live coding. Sí. Me estuve investigando hace chance, porque esta vaina, bueno, aquí al menos como referencia son estudiantes del ITAE los que han experimentado en ese aspecto. Ajá. Ustedes por fuera, Ujú. y hasta ahorita son los referentes que tengo. Y están proponiendo una nota súper interesante en la que
plantean el uso de un computador o un generador de sonido sintético, hasta lo están mezclando con inteligencia artificial para poder generar y modificar la onda desde cero y encima, o sea, todo el proceso como un instrumento. O sea, ya no es, pues, ya evolucionó el concepto de tener una guitarra, tocar un piano, Sí, totalmente. programas en vivo y la computadora, tus instrumentos, tus equipos son tus instrumentos. Sí, es una forma totalmente distinta de ver la música. Igual yo siempre estuve involucrado con las cuestiones electrónicas, siempre estuve muy, muy apegado desde que inicié mi primer disco, siempre tenía tendencia a irme a la computadora, a lo electrónico, siempre estaba en esa búsqueda. Entonces cuando salió esto, que habrá sido en el 2015, creo, 16, por ahí yo lo escuché por primera vez, y modulares y ni sé qué, era como que es esto. Y cuando tuve mi primer modular tuve ese conflicto de decir, a ver, yo soy un músico que he tocado guitarra y he practicado más de 5.000 horas de guitarra, si no es 5 millones de horas de guitarra. Y todo esto para poder, en un momento determinado, poder tocar esto al frente de personas y no equivocarme. Y tienes todo este concepto de que es tocar un instrumento, ¿no? De las cosas que tienes que hacer para tocar bien un instrumento y ser considerado un buen músico. Estoy haciendo comillas para los que no me ven. Entonces, cuando llegan este tipo de tecnologías, que le pasó a Pink Floyd en los 70, esto no es nada nuevo, ¿no? Esto viene desde siempre, que cuando un músico que era rockero y que tocaba algo cogió una máquina y sacó una melodía de ahí. Y básicamente siempre, o sea, son especies de... Tú dejas un poco al azar cuando usas estos equipos. Sí sabes lo que estás haciendo técnicamente, pero estos equipos, un día, una media movimiento de una perilla, todo puede cambiar. Entonces sí hay una cuestión de azar, que tú no sabes lo que te va a lanzar. Y hay mucha gente que tenía este conflicto de decir, oye, ¿tú estás tocando? O sea, ¿tú sigues tocando o la máquina es la que está tocando? Claro. O sea, ¿quién es el que está componiendo ahora? Porque... tú no estás tocando esta melodía de piano, tú la programaste y esta cosa está tocándola. Claro, por ese criterio también como que se me hace cuestionable el uso de la inteligencia artificial, aunque comprendo su técnica, su introducción en sí, pero creo que por ese lado es la única forma en la que veo que se asocia con ese cuestionamiento que te hacen. Claro, porque sí hay una... Y hay una... O sea, como que la gente... Igual, bueno, el público no, pero el músico en sí tienes que entrar en otro modo de pensamiento de qué es hacer lo que haces y por qué lo haces. Y yo siempre he tenido un pensamiento bien abstracto de la música. Nunca he visto una canción... O sea, para mí la música no necesariamente tiene que ser un formato que tiene que sonar en la radio, ¿no? O sea, para mí la música puede ser estos sonidos que están pasando. Yo podría escuchar sonidos del ambiente durante horas seguidas en un disco. No, me sigue sonando algo que me da experiencia y me da musicalidad, porque o sea, el mundo, si me pongo a escuchar, el mundo está lleno de música, ¿no? Puedo hacer ritmos todo el día en mi cabeza con los carros. Ese es para mí el sentimiento que genera la música, y creo que cuando tú ves así a estos nuevos instrumentos, que no es que voy a tocar ni nada, pero igual para hacer lo que hago necesito igual de tiempo de práctica, igual de tiempo de esmero, igual de concentración, igual de creatividad, porque si bien la máquina es la que te está tocando la melodía, tú eres la que le está diciendo qué es lo que está bien. Claro. Porque ella me puede lanzar 1000 melodías, porque con inteligencia artificial y ya codificando, nosotros solo ponemos código y vamos viendo qué está pasando. Pero hay un momento en que nosotros paramos de codificar y decimos, ahí está, eso es lo genial, esto es lo hermoso, aquí hay algo con alma, aquí hay algo con espíritu. Claro, me parece interesante esa nota porque, mira, he planteado o he llegado a esta, para mi conclusión, de que, por ejemplo, la programación en sí lo que trata de emular es la realidad. Y la trata de emular, esa emulación es una creación como tal. Entonces, al momento que la ejecuta el programador, tú en este caso, tú como tal eres el creador de esa realidad virtual. Y
y le enseñas a una inteligencia a pensar y a razonar en pos de una premisa que tú le diste. Entonces tú eres el creador ahí. Entonces me sigue me pareciendo brutal el nivel de emulación tan palpable que tiene. O sea, cómo verdaderamente puede emular la realidad porque te pone a ti como creador de esa realidad, cuando como tal verdaderamente tú eres el creador de la realidad. Exacto. Pero hay obviamente un ambiente extremadamente controlable, en el que el caos es también evidenciable. Pues. Claro. Una comita mal puesta y valiste. Pues, o sea, no se va a escuchar lo que tú quieres. Exacto. Entonces, qué sorprendente cómo esto se escucha tan sencillo, pero obviamente entiendo que el nivel de programación que puedas llegar a realizar y el nivel de enlaces que puedas llegar a programar por ejemplo, a la AI para que pueda continuar. Igual, obviamente, eso es mérito tuyo. Claro. Entonces, yo creo que por ese lado se aferra verdaderamente a que el mérito no es de la máquina. No. Sí. La máquina es una herramienta y como tal es usada. Claro, la máquina no tiene voluntad. Exacto. La máquina no tiene la voluntad de crear una obra de arte. La voluntad es mía. La máquina solamente es el instrumento. Es lo mismo que un piano en el siglo, no sé, XV era la tecnología más grande para hacer música. Y mucha gente, es más, el piano no fue considerado un instrumento clásico hasta mucho después. O sea, cuando salió el piano, la gente en las salas de los conciertos clásicos decían, a mí no me metas esa porquería aquí porque eso no es clásico. Claro. El violín no fue considerado clásico en algún punto. O sea, siempre que ha habido una nueva tecnología y ha entrado y se le ha presentado, siempre han habido como decir, hey, ¿qué está pasando aquí? Pero nada, sigue siendo la voluntad de un ser humano por creatividad. Y si a mí me ayuda una máquina a nuevos tipos de creatividad, o sea, yo toqué guitarra y estuve en bandas y todo durante 10 años y investigué porque, o sea, Dios sabe que yo nunca hice un disco igual. O sea, siempre estuve investigando todo tipo de aplicación sonora, de cómo hacer varios ritmos y siempre estuve en búsqueda de creatividad. Y en algún momento para mí, en lo particular, sentí que paró eso, que ya me sentía aburrido de agarrar una guitarra y hacer los mismos 4 acordes que he hecho 10 años y decir, bueno, o sea, sí, todo bien, suena bien y todo bien, pero no me llena creativamente, no me está dando algo nuevo. Y entonces cuando encontré estas cosas, que aparte de los modulares y todos estos instrumentos y la codificación, o sea, si ya nos ponemos así meta, es el lenguaje matemático, ¿no? Claro. Y el lenguaje matemático es lo más probable, lo más cercano a un lenguaje sagrado, divino, o digamos que... Es el lenguaje del universo. Es el lenguaje del universo. O sea, si tú tuvieras que hablar con un extraterrestre, no vas a hablar ningún lenguaje, vas a tal vez solamente codificar. Es la única forma que tal vez nos pudiéramos entender. En lo único que coincidimos es cómo cuantificamos. Claro, exacto. Entonces, este lenguaje y todas estas cosas que usan y el instrumento en sí, el modular, para mí es lo más cercano que he escuchado a la naturaleza. O sea, sí, que tengo este palo que hace como agua. Ya, sí, chévere. En un modular no solamente puedes hacer el sonido de agua, puedes hacer el sonido de todo, o sea, de pájaros, de insectos, y puedes hacer un ecosistema. Claro. Y yo he hecho algunos experimentos en los que hago esto y no le digo a la gente que viene una máquina, y cuando le digo, ese sonido no es de selva, ese sonido lo acabo de hacer en mi modular. La gente dice, no puede ser. Y me dice, sí, o sea, es lo más cercano porque, o sea, la naturaleza, la música de la naturaleza no es a 4/4, ni 4/20, ni tiene coro. Es un caos coexistiendo. Claro, pero es un caos muy, muy armónico. Exacto. Porque existen los caos que son horribles, ¿no? Pero hay este caos que tiene armonía y que solamente se le dice caos porque no entendemos todas las variables. No entendemos el orden. Claro, no podemos computar todo el orden, claro. pero o sea, en verdad hay una armonía y lo sientes, ¿no? Lo puedes percibir. Entonces a mí eso fue lo que me cautivó de la electricidad, de todo este instrumento nuevo, que es todo lo que usa. Y es tan loco porque hay un día que la electricidad en tu casa nunca es constante, ¿no? Claro. Entonces un día puede fluctuar y el mismo patch que tenías ayer, el día siguiente, ya como la electricidad es distinta, ya el man no toca lo mismo. Qué loco, en serio. Y dices, o sea, estoy como coexistiendo con esta electricidad que está viva, que es una fuerza igual. Claro.
Entonces, no sé, me parece muy emocionante y por eso me metí en ese mundo. Y ahorita estoy metido en el mundo de los videojuegos y de hacer como realidad aumentada y realidad virtual y hacer videojuegos. Y todo esto, la verdad, o sea, lo hago aparte que me parece creativamente increíble. Claro. Es como algo de... cada vez entiendo más la realidad cuando entiendo una simulación. Como cuando tú empiezas a... ¿Cómo haría una montaña? O sea, haciendo con códigos. Y metes un código y empieza ahí y de repente la gráfica se hace una montaña. Y tú empiezas a no entender cómo existe una montaña, pero hay algo ahí que empiezas a como que a decir, la realidad. ¿Qué es la realidad? Y planteas un cuestionamiento para producir el juego. Claro, una hora y algo, pero sí, siempre te hace plantear eso, porque las cosas ahora son tan reales que puta. Claro, es que básicamente yo me he dado cuenta que en consumir ya sea entretenimiento o algún hobby, si te refieres al aspecto virtual, se refiere más, casi todos coinciden en querer emular la realidad, pero de forma más fácil. Entonces, me ha sorprendido la cantidad de aumento, por ejemplo, de asimilación a que alguien esté jugando videojuegos en su casa una buena parte de su día, cuando antes era una vaina mal considerada socialmente. La frase, creo que era una frase cliché, que sala, que te dé el sol, a interactuar con la gente, que no tienes amigos, que no sé qué. O sea, es una persona que está estigmatizada en este comportamiento. Pero hoy en día se ha puesto como ha aumentado mayoritariamente. Y cómo esta consideración, o sea, el aumento de esto ha acrecentado este comportamiento de querer vivir a través de, preferir calcular una balanza, la realidad real y la realidad virtual. Y está aumentando la consideración de la realidad virtual, porque es la única en la que tienes un control. Ya emula tu realidad, de igual forma tiene sus limitantes. Y te da tus capacidades y tus acciones, pero ahí no tienes las capacidades que tienes capacidades del personaje. Y hace tiempo estaba conversando con un pana que se llama Luis del Pozo acerca de esto y nos parecía interesante este hecho de considerar lo que te acabo de decir en inverso. O sea que en la realidad podrías hasta considerar que tu vida de verdad parece como de la misma forma como tripeas un avatar en un juego de video. Sí, totalmente, loco. Y es más, o sea, para mí esa es un poco la esquizofrenia masiva que que estamos viviendo, porque la gente cree que su vida en Instagram es su vida real y que sus amigos en las redes son sus amigos. De verdad. De verdad. La vida por ellos. Y llega siempre todo el mundo a una edad en la cual te das cuenta, o sea, te dices, no, loco, o sea, esto es una simulación la cual yo estaba creyendo que era la realidad, ¿ya? Y por eso te digo, o sea, es como una simulación dentro de una simulación, dentro de una simulación. Dentro de otra simulación. Dentro de otra simulación, y así vas llegando a capas, pero hoy en día se vive mucho más fuerte porque, o sea, ya creer que esto es una simulación, lo podríamos conversar, pero cuando alguien me dice que su vida en Instagram, o sea, que todos sus movimientos que hace en el día son para ser registrados en esta otra simulación, o sea, sí podría considerar que esta persona vive esa simulación, que la está completamente inmersa. La asimiló y la está disfrutando. Claro, y claro, ya no se comporta como un ser humano que está aquí contigo, sino que no está aquí, es una persona que está al frente tuyo, pero también está metido en el mundo de su simulación. Y hay una disociación ahí cuando hablas con personas así, que dices, brother, no, o sea, no, estamos aquí, esto es real, esto aquí no, aquí nadie es como que, no sé, nadie sale bien en la foto siempre, o sea, aquí nos vemos como somos, ¿no? Claro, acá construyen, producen su realidad. Claro, sí, y entonces sí, es como una distopía, una locura, yo sí lo llamo como una esquizofrenia masiva, y justamente es esa como disociación de qué realmente es la simulación, qué es la realidad, y ya unirlas, y está bien si las unes, o sea, yo no estoy en contra de la tecnología, yo soy súper pro de todo, pero uno tiene que ser consciente, o sea, cualquier cosa que hagas en la vida, cualquier cosa que el humano invente, o sea, que no seas hipócrita al respecto. O sea, claro. O sea, entonces esa es la cuestión con eso, pero a mí me parece igual interesante, o sea, por dónde se va
el arte, cuando ya te metes en ese mundo de la tecnología y, por ejemplo, hablando ya que en ese mundo ya existe hasta una moneda, o sea, ya hay transacciones, ya no necesitas necesariamente de los mismos medios que siempre has necesitado. Claro. Y ya se abren puertas. No digo que son las definitivas ni que son así las mejores y no sé qué. O sea, todo tiene un proceso, pero a mí me interesa mucho ese mundo porque sí es un mundo en el cual, no sé, es otra realidad, ¿no? O sea, los metaversos, la criptomoneda, y todo es como que siempre está ahí, el arte está ahí, uno puede vender NFTs, puedes hacer una ridiculez, Claro. como también puedes hacer un gran, o sea, Un gran acierto, hay ¿no? de todo. Entonces a mí me gusta mucho ese mundo, la verdad, me parece como emocionante estar ahí. Y eso también creo que fue uno de los cambios que hemos vivido, como estábamos hablando del ermitaño. Al principio fue netamente musical y hacer conciertos y hacer un disco y hacer un video, y eso era mi vida, ¿no? Era como la escena y que ni la escena por acá y no sé qué. Y hasta que un día vi que ese movimiento y esa cosa ya no me daba esa como curiosidad que sentía de toda la vida de seguir como, ay, ¿qué vamos a hacer acá? El arte. O sea, todo eso se empezó a aplacar porque obviamente el movimiento artístico está parado ahorita, ¿no? O sea, hay muchas cosas saliendo, pero creativamente no se escucha nada nuevo y no es algo... O sea, tiene algo que ver con todo, ¿no? Como que para mí cuando vi que todo el movimiento musical se fue a otro lado, y no solo hablo de aquí, sino mundialmente, a estas cosas más que todo el mundo tiene que pensar igual, a todo el mundo nos tiene que gustar lo mismo, por ende tenemos que hacer música que no genere muchos picos. Claro. Todo tiene que ser flat. Sí, qué horrible. Y o sea, para mí es como loco, yo no me metí en esto para eso. A mí me gustan los picos, me gusta la salvajada y me gusta lo suave, pero me gusta que pase esto. Y ya cuando me vi en eso, como que dije, yo no estoy aquí tan a gusto, o sea, no me siento a gusto en festivales, o sea, es como que digo, y ahí vino lo de la pandemia y todo esto, y entonces me metí a este mundo más como virtual y visual. Y ahí me di cuenta, dije, bueno, claro, o sea, yo hacía música por el hecho de ejercer la creatividad. O sea, yo nunca me consideré músico, yo nunca estudié música ni nada, solamente agarré una guitarra y yo, a punta de decir, quiero hacer algo creativo, por el bien de la creatividad humana voy a hacer esto. Pero por el bien de la creatividad me di cuenta que la música la puedo usar en todo, o sea, la puedo usar en videos, la puedo usar en experiencias, en aplicaciones, o sea, la música es solo una parte del gran misterio. O sea, entonces, de ahí dije, bueno, ahorita recién empieza este otro camino no es que dejo la música a un lado, pero me metí de lleno al mundo, primero por los modulares y de ahí ya la codificación, y se me abrió así machine learning, deep learning, y ahorita estamos o sea, con los gemelos, con la banda Morfeo, ahorita hicimos una compañía que se llama Lucigenia Studio. Y estamos haciendo como experiencias interactivas, vamos a hacer eventos, conciertos, amplificaciones, videojuegos, videos, NFTs, etcétera, ¿no? O sea, nos vamos a dedicar a ese mundo del arte audiovisual, por así decirlo. Ustedes han estado en estas exposiciones en SPOL, creo. Sí. Sí, ¿no? Sí. Me ha parecido súper interesante también el contexto del live coding. Uh-huh. Es súper disruptivo, y hablando de la armonía en el performance. Uh-huh. Totalmente, a veces, bueno, sí hay cosas que logran trascender cuando ustedes sí les dan como un orden, pero cuando viene la situación experimental, obviamente, o sea, te manda la verga, loco. Claro, no hay una expresión que creo que pueda así. ejemplificar más, porque ya hay un momento, aguanta, pero esto ya no es secuencia, ¿no? No, sí es secuencia. No, esto no es secuencia. Y bueno, es chévere porque siempre es chévere salir de la zona de confort. Siempre he defendido eso. Claro. Y me parece igual súper interesante la idea y el mérito de por sí de que ese sonido, esa onda, fue modulada desde cero a una frecuencia, o sea, mediante un cálculo exacto para emular
como tú dices, lo más cercano a la naturaleza. El sonido de una guitarra que ya le calculaste, ya sabes a qué frecuencia, qué parámetros son necesarios para que eso suceda, lo estás emulando. Claro. Es muy chévere porque, o sea, eres un dios ahí, loco. Sí, eres un dios, sí, esa onda es un meteorito, un man que está grabando un podcast ahí en un planeta distante. Ajá. Y es súper interesante este concepto siempre del el ser creativo, o sea, el utilizar la creatividad. Porque si nos ponemos etimológicos, esta creatividad viene obviamente de crear, pues, ¿no? Eso te hace que el que la ejecuta es un creador. O sea, materializar algo. Claro. Materializar una voluntad, una idea o energía como tal. O sea, siempre me pareció interesantísimo cuando coinciden términos situacionales, tal vez simbólicos, con más manifestaciones científicas. Tipo del principio básico de que la materia no deja de existir, sino que solo se crece y se transforma, la energía igual. A nosotros materializar este tipo de cosas, yo considero que materializamos energía. Que de hecho toda materia es energía materializada. Y bajo ese principio que podamos emular sintéticamente el proceso creativo, en este caso con la música, y en una realidad totalmente nueva. Y encima que le estamos dando independencia a los individuos que estamos creando en esa realidad, es súper constante como a nivel macro estamos repitiendo la misma secuencia si es que tal vez existe algo más grande que nosotros. O sea, un ente consciente. En el supuesto caso, nada certero, nosotros al menos estamos emulando esa realidad y esa realidad está emulando otra cosa que también está dando la misma capacidad, pero limitada. Claro. ¿Cachas? Entonces, qué sorprendente. ¿Te imaginarías que lo que tú creas sea capaz de emular otros sistemas que sean capaces de también codificar y codificar en vivo? Sí, o sea, básicamente sí se puede. O sea, por ejemplo... Sería un bucle infinito. Claro, Roberto hizo un código que simulaba como algo de Satie, de Debussy, perdón. O sea, simulaba los cambios armónicos que Debussy posiblemente usa, o sea, no posible, que él usa, o sea, más o menos, ¿no? Y lo puso a correr y, o sea, después de un rato que dio y hizo machine learning y etcétera, se creó una obra muy, muy buena, o sea, era algo muy, feeling. Ya, y era raro porque nosotros lo vimos, ¿no? Lo vimos como al principio era torpe y después se mejoró y terminó quedando algo que hacía melodías que tenían sentimiento, y eso asusta a veces a las personas porque no, las máquinas no pueden sentir, nosotros somos los únicos que sentimos. Y esta vez no sienten, pero pueden emular la experiencia del sentimiento. Pero es lo mismo que cuando en la antigüedad se pensaba que los animales no sentían, ¿no? Claro. O sea, hubo no mucho atrás, en los 60, 70, que la sociedad científica pensaba literalmente que los animales no tenían sentimientos, ¿no? Los únicos que sentíamos eran los humanos, según ellos. Y se desmintió eso, y también, o sea, en algún punto de la historia se va a desmentir que la computadora o que un programa no puede ser diseñado para sentir lo que un humano tiene en su cabeza como que es sentir, ¿no? Pero ¿con qué fin sería eso? Es que, claro, ese es el problema, ¿no? Porque todos sabemos que utópicamente quisiéramos que esto, o sea, yo, por ejemplo, uso esto para crear, para incentivar la creatividad, que era lo que hablábamos hace un rato, como que es para mí el motor número uno de hacer las cosas es incentivar la creatividad. Entonces, bajo ese punto, la inteligencia artificial es belleza, está muy bien porque te ayuda, te hace cosas que tú nunca podrías tocar, hace muchas cosas que te ayudan, pero si metes eso de ahí y la metes al campo de, qué sé yo, de robótica militar, ¿no? Ya ahí vemos la película Terminator venir, ¿no? Porque tú te imaginas que un software será capaz o el encargado de decidir si es meritorio o no lanzarle misiles a un man por una situación, por una violación de seguridad, por una clave mal ingresada. Y tripéate que la gente que es votada hoy en día, o sea, mucha gente que lo sacaron de las redes ya, cuando han habido estos problemas de que, qué sé yo, pusiste una palabra y de repente te votó Twitter de
del programa, de la red, porque no se debe decir eso o lo que sea. Ya. La mayoría de casos, hay casos que sí tienen totalmente razón, pero hay casos que claramente se equivocó el algoritmo. Porque eso no es una persona que está viendo 3 millones de mensajes. Eso es un algoritmo que lo corren y hacen, si tiene esta palabra, y en esta baneado. Claro. Y hubieron cientos, si no miles de personas ahora último que fueron botados de YouTube, desmonetizados. Y mucha gente decía, oye, yo solamente puse la palabra COVID, puse la palabra alguna vacuna, así, o sea, sin decir nada muy loco, pero como ya tenía el algoritmo ese comando, lo eliminó, ¿no? Sería lo mismo que lo que tú dices, o sea, eliminaron, si eso hubiera sido matar, o sea, hubieran matado a miles de inocentes. Claro, exacto. Pero ahí te das cuenta que el error no es mecánico, el error fue humano. Es humano, claro. Porque, de nuevo, nosotros volvemos a la primicia de que tú estás creando esa realidad y tú pones los límites. No pusiste ese límite a considerar. Evidentemente, si mandas así mismo como... Eso es lo malo, creo yo, si lo aplicamos en la realidad real. Si lo aplicamos aquí, podemos también ver los pros y los contras de lo que sucede en esa virtual y cómo aplicarlo en nuestra realidad, que nos orienta a no encasillar todo dentro de una misma cosa. Claro. Por ejemplo, mira este tipo, el ejemplo que pusiste. Si ponemos a todos bajo ese mismo criterio, tomar decisiones sobre esa mayoría no va a ser justo para nada. No, obvio. No, pero lo bueno es que al menos al programar obvia esa situación, o sea, porque no hay criterios que juzgue. Claro. Pero volviendo al tema, cerrando ese paréntesis, y volviendo a este tema de la programación y el uso de varios de métodos nuevos para expresión artística. Tú no lo ves, o sea, obviamente es experimental, pero el contexto del live coding, del sonido en la ejecución, no lo ves tal vez, o sea, es netamente abstracto. No, sí creo que puedes hacer algo más, digamos, musical, o sea, normalmente hablando, ¿no? O sea, como sí podrías condensar el live coding si quisieras. O sea, realmente el live coding, al menos en cierto nivel, tú copias códigos, o sea, no es que los estás... Hay algunas personas sí los van escribiendo, depende del programa, van escribiendo en el momento, coma por coma, ya, pero la mayoría tú solo copias comandos que ya hiciste, ¿no? Ya hice que un bombo esté en negras y esto solamente lo voy a copiar en este momento, empieza el bombo. O sea, y entonces tú podrías hacer algo como netamente, no sé, normal y tranquilo y no sé, o una canción pop lo pudieras hacer en live coding. Claro que no se usa porque o sea, ya tienes otras cosas para hacer eso, ¿no? Pero si quieres hacer un ritmo normal, solo ponte con una caja de ritmos y solo con una de estas y ya está. Pero si ya te metiste a la computadora y tienes toda esta herramienta de que puedes decidir que la man randómicamente utilice ciertos así criterios para poner un golpe en donde la computadora le convenga, entonces ya empieza a hacerse más interesante, ¿no? O sea, como que dices, ya tengo toda esta maquinaria, déjame usarla. Y por eso los conciertos de live coding por lo general son una locura, porque, o sea, están sacándole la entremadre al sistema, lo que más pueden, y ahí también visuales y todo se basa en eso. Es otra forma de ver la música y claro, es difícil, o sea, tampoco es algo que todo el mundo va a poder asimilar y apreciar. Pero hay de todo, o sea, yo he visto conciertos y presentaciones con live coding y visuales que son hermosas y son muy bonitas y tranquilas. Entonces, o sea, depende también del artista. O sea, el live coding es nomás el medio, pero el que lo usa es el que dice, ¿no? Que cuán abstracto puede ser. Te leí, sí te cacho. Chuta, qué interesante. Oye, y tú creo que... Tú no hacías pintura, ¿verdad?
Sí pinto y toda la vida me ha gustado pintar, pero yo no pinto. Pero no lo has presentado como tal. No, nunca, o sea, pinto como un niño de 7 años, pero me encanta pintar, o sea, me gusta, mi casa está pintada, todas las paredes por mí, y Claro, sí te entiendo. es Oye, un ejercicio chévere. sabes que me puse a pensar en algo ahorita, ahorita que estamos mencionando siempre se me ha quedado con la inteligencia artificial, por este man de Enrique, cuando le he preguntado y me ha explicado más o menos cómo funcionan los programas que utilizan, y me quedo imbécil, así como que chuchas, es como que estás operando un cerebro y le estás diciendo qué hacer, y me quedo loco, y ahorita considerando si dependiera, ¿hasta dónde podría avanzar la tecnología? ¿O tú crees que el uso de la tecnología es total? Debería ser total. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, porque entendamos y sabemos que la inteligencia artificial, como tienes ese universo de posibilidades, puedes orientarlo a un beneficio o simplemente mostrar un capricho que es una producción artística, o orientar un sistema que sea la recopilación o de ejecución de datos de forma tal que oriente un beneficio. Sí, yo creo en eso. O sea, en sí, para mí, la idea de hacer cualquier cosa creativamente, o sea, de usar la creatividad, debería de ser en post, o sea, en servicio de la evolución, porque, o sea, la idea de la creatividad fue lo que nos diferenció del resto de mamíferos, o sea, a nosotros fueron los únicos que se nos ocurrió agarrar una roca, y todos agarraron una roca y lanzársela al animal cuando venía a atacarnos. Pero fue una cuestión que se nos ocurrió, fue creativo. Fue el primero que le lanzó la roca y nadie más lanzó, a ese más se lo comieron. Pero, ese man es el más inteligente. Claro, pero hubo uno que dijo, oye, si todos lanzamos al mismo tiempo esta nota, que es algo que nunca hemos hecho porque vamos somos a hacer más, hijo de puta. Claro, este man no nos va a comer. Y ese fue un movimiento creativo que hizo que la raza pase a otra evolución. Claro. Porque pasamos, y eso para mí es lo más importante. Yo siempre me pongo a pensar, ¿por qué a mí me molesta escuchar o ver cosas que carecen de creatividad y que son una copia de una copia y de una copia de una copia? Puro reciclaje. Y es que a mí me molesta, o no sé si la palabra molesta, pero no me llega, porque siento que eso no está ayudando a nadie. O sea, claro, solamente se están ayudando a ellos mismos. Es una cosa completamente egocéntrica. Claro, satisfaciendo su ego nomás. Pero eso no ayuda. En cambio, sí, yo creo que la gente es tan así obsesionada con los artistas y tan como que los elevan a niveles de Dios, que me parece terrible, pero igual entiendo por qué la gente ve esto, porque si un artista puede hacer algo tan creativo y puede crear algo así que revolucione la música, eso de ahí enseña a un científico a ser también totalmente creativo, ¿verdad? Y revolucionar el mundo de la medicina, y te puede salvar un cáncer. Claro. Pero si tú dejas de ejercer esta creatividad y empiezas a hacer copia, y nunca, y es más, ni siquiera no ejercerla, sino castigar la creatividad, como que si ves algo muy diferente, hey, esto no piensas como nosotros, ¿no? Todo es igual ahorita, o sea, si no hay igualdad, entonces estás loco, ¿no? Y para mí eso es lo peor que puede pasar, o sea, que decir que aplanar y que no somos individuos, o sea, que no tenemos cada uno una característica que nos da, o sea, poder así de decidir en nuestra vida, es eso, es como decir no tenemos creatividad, todos somos la misma cosa, y va en contra, para mí, de la evolución natural de cualquier especie, o sea, sobre todo el ser humano, y por eso no me gusta cuando algo no busca la creatividad en ese sentido. Entonces, para mí la creatividad significa que si yo hago una buena canción, no es que hice una buena canción y soy más chévere que el man de al lado, no. Si hice una buena canción, tal vez usé cosas tan así raras y cosas que aún otra persona en otra rama escuchó mi canción y se le ocurrió algo muy distinto, porque dijo, oye, este man está pensando distinto. ¿Qué tal si la fórmula la pienso distinta? Y ¡pac! Y ese es lo que yo siento de la creatividad, que en toda rama, en cualquier ser humano, cuando a mí me dice algo, oye, yo barro el piso, pero yo lo barro así.
y me enseña una cosa nueva y digo, brother, esto es lo que yo busco. Se te desbloquea el cerebro. Se me desbloquea el cerebro. Es como que, qué suerte. Y se siente, porque se siente uno mejor. Como que dice, qué loco que sentirse así, que la humanidad va adelante, ¿no? Que vamos así, vamos evolucionando versus que, chuta, o sea, yo sí he ido a muchos conciertos que he salido deprimido. O sea, que dije, loco, vine a escuchar 1 hora de la misma banda como el meme del Spider-Man, así todo. Ay, todos se ven así. Y yo, o sea, ¿para qué está pasando? ¿Para qué está pasando esto? O sea, está bien, todos aquí se están divirtiendo y todos, pero en verdad esto no sirve de nada. Claro, ¿cuál es la idea de tener bastantes opciones y todas se parecen? Claro, no es nada. O sea, aplanas no hay verdadera variedad. Aplanas la curva creativa. Exactamente. Y eso es lo que yo veo que está pasando. La curva creativa se ha disminuido porque nadie se aburre y no, es imposible aburrirte con un celular hoy en día, imposible deprimirte con un celular hoy en día. Y eso, o sea, pues no hay ese tipo de incentivo a la creatividad. Yo creo que la inteligencia artificial, si la mandas a ese lado, si la mandas por ahí, o sea, es algo, ayuda, porque te saca un poco de la misma cosa de hacer lo mismo y hacer la rueda y a la rueda. O sea, hay una forma diferente de pensar con las máquinas y con todo esto, que es, yo estoy diciéndole o sea, yo estoy ejerciendo la creatividad, pero lo más interesante es que le estoy diciendo a un ente qué es la creatividad, qué es lo hermoso. Porque, por ejemplo, hay un programa que te lanza melodías y tú le vas diciendo, esta melodía me gusta, esta melodía me gusta. Y él, como ya te reconoce lo que te gusta, te empieza ya a lanzar las melodías que a ti te gustan. Claro. Pero tú le estás enseñando la creatividad a un algoritmo, ¿no? Claro, la máquina aprende según los límites que tú le pongas. Pero el límite para una persona que solo escucha un tipo de música y ve un tipo de televisión y ve o sea, es muy limitado. Claro, o sea, entonces tú le vas a enseñar a esa máquina pendejadas, nada. Exacto. Pero en cambio, si ya pues es una persona que está en el flujo creativo, en la máxima expresión de la palabra, te viene esto y tú lo ves como una oportunidad de decir, wow, voy a implementar mis cosas en este algoritmo y voy a enseñarle a la máquina qué está bien y qué está mal. Porque no todo está bien. La creatividad va a depender de tu moral. De tu moral, totalmente. Ya se vienen cosas muy humanas ahí, se vienen ideología, exacto, moralidad, sentimiento, qué estás pasando. Entonces todo esto se sale del reino de la inteligencia artificial y de la computación. No, pues ya está materializado. Claro, ya está. Ajá, entonces ya es otra conversación que sí se vuelve un poquito así entre metafísica, media religiosa inclusive, porque estás hablando de espíritu, de alma, de si un instrumento puede tener alma. Claro. Si un algoritmo que yo le digo cómo crear tiene espíritu. No, pues si podemos analizar en esa creatividad, en ese concepto, yo puedo reducir que un creador es un dios. Y ahorita me están esperando afuera con antorchas diciéndome que soy blasfemo. Claro. Y que quédenme en esta casa, que aquí muere el diablo y cosas así. Pero entre todo esto y pensando bacán en la posibilidad de... Ya, ahora te mencionaba todo esto porque imaginaba el hipotético caso de una inteligencia artificial que esté a cargo de una situación social mayoritaria. Esa ¿cómo sería? Esta escena de ciencia ficción que siempre me he imaginado, y creo que muchos han tirado teorías conspirativas sobre eso. El tan mencionado Y2K de hace muchos años. La falla del sistema y todo se va a ir a la verga y el mundo se va a ir abajo y todos nos vamos a morir. y algo así, que verdaderamente existe un sistema integral de alguna forma, tal vez no total, pero que abarque bastantes cosas. Y que se caiga un día de eso, que de alguna forma se revierta en nuestra contra, porque como es una inteligencia artificial y lo dejamos corriendo, en algún momento se dio cuenta que puede generarse de sí mismo independencia. Claro.
entonces ella puede modificar sus comandos y ya no se va a basar en el origen creador, a no ser que el creador haya hecho algo al respecto, pero igual, el punto es que va a haber una situación conflictiva en ese hipotético caso. Sí, total. Y si llega a suceder esa mierda, creo que ese es un miedo constante, esa conspiración. Se ha vuelto hasta cuasi miedo. A veces cuando lo plantean es como que peligro, no dejen que avance la tecnología, porque pues, se van a revelar esas máquinas, loco. Sí. Qué trip. Sí, o sea, y yo te digo, o sea, yo estoy metido en ese mundo bastante y estoy investigando y estudiando siempre, y la verdad es que las teorías conspiranoicas de ese punto no son tan absurdas. O sea, en verdad, si hay una máquina, o sea, imagínate, hace poco, bueno, no sé, no poco, pero unos años crearon esta inteligencia artificial que puede jugar Go, es como un ajedrez, pero tiro chino, miles de millones de posibilidades, y la máquina le ganó fácilmente al número 1, y después la máquina le ganó y se ganó a sí misma, y ahorita la máquina es imposible de ganar. Entonces, la gente planteaba que, claro, este ser se va a ser tan inteligente que en algún momento va a ser como nosotros tratamos a las hormigas, ¿ya? O sea, yo no odio a las hormigas, pero si tengo que construir una casa aquí, la voy a construir. Y no me interesan las hormigas. Es como, sí, habían hormigas. Y van a morir. Claro, porque eso es lo que yo hago y yo soy la especie dominante. Claro. Y sorry, brother. Y claro, el miedo es que pase lo mismo, ¿no? Que esta máquina diga, oigan, ustedes son muy tontos ya para mí, y la verdad, pues, sorry, ¿ya? Se acabó. Sí puede pasar, pero eso también, o sea, sería una falla humana. Claro. Sería siempre como siempre, porque la máquina, o sea, la moralidad en sí, lo moral, inclusive para el humano, es totalmente programada. Tú eres moral dependiendo de miles de programaciones de tu sociedad, de lo que tú vivas, ¿no? O sea, de tu era. O sea, la moralidad en los años 20, de que en una película salió un tipo bofeteando a su novia, era normal. Normal. Hoy claro. en día haces eso y estás más que cancelado. Pues vas preso, claro. Entonces, la moralidad cambia y son programas. Entonces, claro, una máquina puede ser tu peor enemigo, pero porque alguien la hizo tu peor enemigo, porque alguien programó eso en ella. Ya, esa es la gran interrogante, si es que algún día, o sea, si es que este tema de mal y bien es algo solo humano, porque eso es una hipótesis de que el mal y el bien en verdad no existen más que fuera de la realidad humana. O sea, un animal ve que un tigre se le come a su presa, él no piensa que el tigre es malo, es solamente, o sea, es lo que pasa, ¿no? Es más, el animal lo ve y no es que va y se venga del man, ¿no? Oye, como que chucha, claro, se lo comió. Se lo comió, ya, o sea, esto fue lo que pasó. Y el tigre no es malo, y está el comiendo. Otro está comiendo, o sea, y eso es lo que es su programación. La vaina es que ahí aplica esta frase contemporánea que he escuchado últimamente, es que hablas desde tus privilegios. La vaina es que el man obviamente no se va a quejar porque estás comiendo. Claro. Los manes tienen claro cómo funciona su realidad, pero nosotros las cuestionamos y la vemos como barbarie porque nosotros ya no lo hacemos. Claro. Pero no lo hacemos individualmente porque solamente le pagamos a alguien para que mate por nosotros. Exacto. Y no vemos el proceso de la muerte, ya nos viene cortadito, limpiecito, cómetelo. Y solo cocínalo, o en cuyo caso ni te lo cocines, solo cómetelo. Y justamente la moral, al existir una moral tan variable, de acuerdo al contexto social o regional que se esté, me parece muy... un detalle muy importante por el cual creo yo que no llegaría tanto esa evolución de la inteligencia artificial, la implementación de la inteligencia artificial. Y aunque si llega ese supuesto, que llegue a suceder ese supuesto, bueno, también debería la humanidad haber evolucionado para ese entonces, para poder estar considerando implementar un sistema así, de integral y controlado y totalitario. Claro. Primero ya eres un vago de mierda. O sea, se debe haber profundizado la vagancia para darle todo acceso a las máquinas, a la inteligencia artificial.
pero a su vez la veo necesaria. ¿Tú te imaginas que, digamos, o sea, también veo las posibles aplicaciones, me parecen interesantísimas el hecho, ya trascendiendo del nivel artístico? Tipo, imagínate que creas una máquina que sea capaz, un sistema de AI para poder operar. Sí. Es una máquina, es preciso. Obviamente Claro. va a haber el riesgo, obviamente es lo que me preocupa, porque al haber cálculos, hacer números, hay un factor de riesgo. Claro. Pero a su vez, el poder implementar en algo relativamente lo más cercano a la seguridad total posible. Sí. O sea, Sí, mira los aviones, es un caso de inteligencia artificial. Tienen piloto automático, Sí, ¿no? Nadie maneja ahí nada. O sea, la mayoría del tiempo esta es una computadora, ni siquiera cuando aterrizan. Yo creo que hoy en día están muy... O sea, todo está basado en la confianza que le tienes a ese algoritmo. ¿Y el piloto qué trip? ¿Para qué está entonces? O sea, si pasa algo. no, claro, y sí opera igual, obviamente, ciertas cosas, ¿no? Pero el que hace el cálculo de velocidad y de todo es un algoritmo. Entonces, o sea, ya hay, y de eso es hace años, o sea, ya hay estos casos en los cuales tú le vas a dar toda tu confianza a una máquina. Claro. Y, por ejemplo, ahorita se viene el carro de Tesla que es autoconducible, o sea, te conduce, ya salió. O sea, entonces... La gente está debatiendo, ¿no? Como que qué loco, que estás loco, cómo lo vas a hacer de eso, no sé, tengo miedo, y de ley que van a haber accidentes, y de ley que... Pero es lo mismo, es como que te dicen, ok, tú cuando estás manejando, estás con tus sentidos humanos, que son poquitos, tienes muy poca visión, estás cansado, tienes sueño, tienes miles de cosas por las cuales te puedes atropellar, o sea, o tener un accidente, y esto te lo elimina la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no se cansa, tiene 20 cámaras por todos los lados y tiene usa GPS. Usa GPS, se ve todo. Entonces, si te pones a pensar, claro, dices, chuta, ¿no? Entre una falla humana y una falla máquina, pues, bueno, va a haber más falla humana, pero es igual, es ese miedo a chuta, cuidado. Pero lo que tú dices, o sea, en una operación, yo confío 1000 veces más, porque en una operación, o sea, si el médico lo dejó su esposa el día anterior, Mucho verga. o sea, y el más está mal tripeado, justamente te tiene que operar el corazón a ti. Claro. Y tú te pareces al man con el que la esposa está... No, qué man. No, en ese momento todo hombre puede es el man. pasarlo, güey. Puede que haya pasado esto en la historia de la humanidad, y ese man ya está comprometido, porque los sentimientos de ira y de celos nadie los puede controlar. Claro. O sea, no hay nada. Entonces, yo no confío en eso. Yo confiaría en un brazo robótico que sé que, o sea, no tiene problemas que el pulso no le tiembla, claro. Oye, pero qué feo que te pase eso. Qué horrible. Justo coincides con el doctor que le pusieron los cachos en la noche anterior. Y tú rezando ahí, poniendo estampita. Claro. Te mueres, loco, qué mierda. Y sí ha pasado, esos pilotos que han agarrado el avión y se han estrellado porque, o sea, ya pues los dejó la esposa. O sea, hay ese trip, ¿no? Que se va ahí de la ecuación, en la cual tú dices, chuta, mejor. Pero sí, eso tiene mucho que ver con cómo la sociedad... Es que el problema para mí de la inteligencia artificial es que tienes que saber qué es ser humano. O sea, no nos tenemos que olvidar ser humanos. Cuando uno se olvida de qué es ser humanitario, que es tener humanidad y que es tener alma, y no tienes alma, y eres una persona que solamente eres un autómata, repites todo, haces lo que te dicen, y ahí es súper peligrosa la inteligencia artificial, claro, porque tú no tienes voluntad, básicamente. Entonces la máquina va a elegir. Si tú no tienes voluntad, alguien le va a poner voluntad a eso. Claro. Y ahí es donde viene como conflicto, pero, o sea, en el punto en que la gente no olvida su humanidad ni su sensibilidad, porque para mí ese es el problema. Ahorita nos están desensibilizando, o sea, hasta el hecho de no poder, de haber estado encerrados 2 años y algunas personas siguen encerradas en alguna parte del mundo, es insensible, o sea, es algo que no puedes conectar con la humanidad, y cada vez estás más lejos y cada vez... ya solamente ves ojos y ya no ves el rostro, ni sabes si es que la persona está riendo. O sea, todo esto es como se va desensibilizando la situación y se va deshumanizando. Y ahí es donde es realmente peligroso cualquier tecnología que sea, porque cualquier tecnología en manos de alguien que no tiene sensibilidad la convierte en una bomba. O sea, claro, es que principalmente, bueno, si hablamos de, por ejemplo,
llevar al extremo la tecnología, estamos hablando de llevar al extremo el uso de conocimiento, de información. Y la vaina es que cuando solamente te vas al extremo total de lo que dice el conceptualismo objetivo, Claro. te olvidas de la sensibilidad. Y al hacer el razonamiento lógico objetivo, no estás considerando extremas variables que el humano sí considera en su naturaleza. Total. Por eso también veo esa limitante en la programación, que puede crear una simulación de la realidad virtual, pero no puede emular o todavía no puede darle el criterio a una inteligencia artificial para que valore sentimientos. No, claro. Todavía no logra valorar eso, porque creo que de por sí nosotros todavía no conocemos totalmente nuestro cerebro. Ajá, exacto. Antes me sorprende todo lo que lo podemos lograr. Ajá, sí. Este nivel de emulación, o sea, poder continuar la escala en nivel micro. Totalmente. Me parece bastante sorprendente, pero en sí yo veo que tiene esa limitante. Y entre todo esto, o sea, igual como que de alguna forma ves también tu límite, como que te hace aterrizar, ¿no?, de tu límite de humano, ¿no? Claro, totalmente. Como que bacán, puedes crear sí todo lo que quieras, pero ya pues, o sea, hasta aquí hay un muro que al menos, no digamos que no vas a poder, pero por el momento no puedes. No, lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, si todavía nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, hacer una creación como inteligencia artificial no la vamos a poder lograr. Y la verdad, en el mundo de la inteligencia artificial estamos en pañales. O sea, la idea de que una máquina ya quiera dominarnos es todavía un poco, o sea, es lejano aún. O sea, se están haciendo cosas y vamos a llegar de ley ahí, pero todavía no estamos. Pero claro, la cuestión es este cambio social que estamos viviendo antes de ese boom tecnológico. Es preocupante porque el boom social que estamos viviendo es bastante, yo lo siento como una tiranía de pensamiento, ¿no? O sea, todos tenemos que pensar exactamente lo mismo, tenemos que decir las mismas palabras, inclusive tenemos que tener un lenguaje parecido para que nadie se resienta y ni sé qué. Y eso de hacer todo igual a mí me da terror, porque yo siempre he pensado que lo desigual es lo hermoso. Claro, es que justamente yo coincido plenamente con lo que acabas de decir, porque el hecho de plantearme o de imponerme una realidad hegemónica, y peor aún que no admite cuestionamiento, absurdo, pues va en contra insulta mi inteligencia, la que yo al menos mínimamente considero que tengo, y al limitarme a imponerme un techo con el cual no estoy conforme, no tiene sentido que yo tenga que aceptar eso. Y ahora lo que tú dices es verdad, se está volviendo contemporáneo ese criterio. Pero justamente he hablado con muchas personas al respecto de la situación del el movimiento social que está tomando una voz considerablemente fuerte, aunque representan minorías, y declaman o instauran y proponen una deconstrucción. Y creo que justamente la estamos viviendo. O sea, estamos viviendo un proceso deconstructivo de la realidad. Estamos viviendo una realidad distinta. Estamos adoptando nuevas costumbres, escuchando propuestas de nuevos idiomas y basándose en la premisa de adáptate o muere, porque si no te adaptas caes en el concepto de retrógrado. Claro. Y la vaina es que como esta imposición es hegemónica, difícilmente va a haber espacio para la disidencia, porque te está diciendo, o sea, el mínimo cuestionamiento es asignarte el papel de atrasapueblo. Claro. O sea, de que no comprendes y no vas a darme el tiempo de explicártelo. Claro. Cuando la idea es debatirlo y razonar, pues, ser objetivo. ¿Quieres imponer? Ya, perdón, no tienes que imponer. Proponme algo, ¿quieres proponer? Pues explícate. ¿No? Si nadie te entiende, ¿cómo esperas que se acepte? Exacto. Entonces, sí. Hay que recurrir a la razón y no al grito. Exacto, sí. Y es una forma de, o sea, como que de eso que decían, o sea, que todas las cosas nacen de opuestos. O sea, hay que integrar a los opuestos, como dice Jung, integrar a la sombra. O sea, todo el mundo tiene que entender que somos siempre dual, ¿no? Y tú eres femenino tanto como masculino. Si hay un rechazo de cualquiera de esos dos lados, eso decía Jung que se te regresa en forma de destino.
Claro. Si tú no integras tus dos partes, la parte que no integras se te regresa eso en forma de un destino. O sea, y nosotros tenemos, yo creo, una sombra colectiva ahorita que estamos viviendo porque, o sea, esta forma tiránica y fuerte de debatir, porque es tiránico cuando es dogmático. Todo lo que es dogmático, por lo general, o sea, terminas en una ideología. Primero empiezas con una ideología, después se hace una utopía y después se hace un dogma y después se hace tiranía. Ya, y eso lo puedes poner en cualquier contexto histórico y va a pasar lo mismo. Entonces, no es malo tener una ideología, pero entrar a discutir con una persona pensando que si la otra persona no piensa exactamente igual que tú, debería de ser desaparecida de la faz de la tierra, es totalmente tiránico. Así sea algo bueno, así alguien me diga, como por ejemplo a mí me pasaba mucho antes que si alguien me decía a mí me gusta tal tipo de música, yo decía no te quiero volver a ver. ¿Ya? Y después me di cuenta que eso es tiránico. O sea, Claro. es lo mismo que yo estoy reclamando de las otras personas que me dicen, tú no dices tal como yo digo, entonces estás cancelado. Es lo mismo, o sea, todo el mundo tiene esa tiranía cuando a veces uno trata de comunicarse con otra persona. Y yo me doy cuenta cuando me pongo a sentirme como, oye, me estoy sintiendo como molesto, está viniendo el tirano, el pinche tirano que tengo adentro está saliendo y quiere que todo el mundo piense y escuche la misma música que yo escucho. Y eso es como, ese es ese lado que no está integrado, ¿no? O sea, como mi lado femenino, cuando uno hace eso, el lado femenino es el que no estás integrando, porque lo tiranía, ser así como fosforito, ser cabreado, impulsivo, es muy masculino. ¿Ya? Y es curioso que los movimientos de hoy en día, aunque están en contra de esta masculinidad, totalmente abrazan esta forma masculina de usar la psique, ¿no? De ser, si tú no piensas lo mismo que yo, estás fuera de aquí. Y esa no es la forma. La forma siempre ha sido que, o sea, necesitamos tener empatía con la otra persona. Y en el momento que tú eres, o sea, yo he sentido que cuando yo uso mi lado femenino, siento empatía, puedo conversar, no me cabreo, estoy en otro ambiente y me siento mejor. O sea, pelear es horrible. Todo el mundo coincide que sí, puedes putearte con la gente en redes, pero todo el mundo después de eso termina deprimido y termina cansado y termina mal, ¿no? Pero es porque iniciaste un diálogo, iniciaste ya una discusión desde un punto de vista tiránico. Es decir, si tú no piensas lo que yo pienso, estás muerto para mí. Claro, es que el debate principalmente tiene que darse con la predisposición de cualquiera de las partes a poder cambiar su forma de pensar. Totalmente, si no, no porque debatas. si no, ¿para qué? Exacto. Claro. Si no, planteas un discurso que propone la hegemonización de algún criterio y que tiene que obedecerse, sí o sí, a nivel religioso. Sí, totalmente. Y eso es el problema. Ahorita se ve bastante cosas así dogmáticas Yo por eso a mí no me gusta discutir en redes ni poner mis pensamientos de qué es lo que hace, porque no estoy discutiendo con nadie. Estoy solamente diciendo ególatramente, es como que salgo ahorita a las calles y diga, yo creo que el arte es lo mejor. Y, o sea, que a quién chucha le importa, loco. O sea, si lo estoy diciendo, ¿para qué lo estoy diciendo? Para decírselo a alguien, a tener una conversación con una persona es distinto. O sea, para eso voy y le digo a esta persona, oye, el arte es lo mejor del mundo. Pero si lo digo para todo el mundo, es como, tú sabes que no es para comunicar, es una cuestión de ego nada más, una cuestión de hacerse el bacán y que todo el mundo te ponga like y sentir el soma de hoy en día. Pero de ahí, o sea, ese para mí es un punto muy, muy importante en el cual yo sí digo, o sea, es la forma de cómo estamos discutiendo. La discusión está siempre, pero es la forma nueva de decir, oye, la verdad es que te puedo cagar la vida si no piensas igual como yo. Claro, la regla parece que es forzar la empatía. Sí, y es muy fuerte eso. Y yo digo, no puedo estar ahora 100% de acuerdo cómo se desenvuelven las redes y todo eso, ¿no? O sea, por eso sí, es un poco como que las uso, pero tengo un distanciamiento impuesto por mí mismo para no caer en ese juego de
creer la simulación mucho, ¿no? Es una simulación, brother. Y, Cuando entras al bucle difícilmente sales. sí. Y hay gente que es chévere, que tú la ves en redes y es así bravísima y todo. Y la conoces en vivo y son buena gente, son tranquilos. Esa es una persona normal. Y es como, claro, ese no eres... O sea, lo que tú estás posteando aquí es tu sombra. Esto También es otra tiene cosa. que ver con la voz mental con la que lees el comentario. Ajá, también, tú también lo pones de cierta forma. Lo ¿sí? pones en otro, lo puedes hasta descontextualizar. Exacto, totalmente. Entonces es muy complicado para mí ese mundo. Pero bueno, esa es.